programa Se Acordó Jehová, tu espacio Mundo Global. Hoy te vamos a hablar de un tema que está interesantísimo, la oración eficaz. La oración eficaz. Hoy vamos a tratar este tema, cómo se debe orar, por qué tu oración no llega a ser escuchada. Vamos a darte algunos pasos, algunas instrucciones de cómo orar para tener un resultado de tu oración. Primeramente quiero comenzar leyendo el libro de Santiago, capítulo 5, en su versículo 16, la parte B. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla por allí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la parte B. Y dice así la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5, 16, la parte B: la oración eficaz del justo puede mucho. Oiga bien, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, esto me dice a mí que no es la oración de cualquiera que va a tener una eficacia delante del Señor o va a tener un resultado de lo que usted está esperando, sino la oración de una persona que sea justa. Todos sabemos que fuimos justificados mediante Cristo Jesús. No somos justificados por nuestras obras, por nuestra fe, por lo que hayamos hecho. Fuimos justificados mediante Cristo Jesús, quien derramó su sangre, quien nos lavó, quien nos perdonó de todo pecado, de toda inmundicia, del juicio que había eterno para morir para siempre. Mediante Él tenemos justificación delante del Padre, el Padre de las luces, nuestro Padre celestial. Solamente mediante Cristo Jesús somos justificados. Y nos convertimos en una persona justificada cuando nos adherimos a Él, cuando nos apegamos a Él, cuando le creemos y cuando estamos bajo su mandato. Ahí es donde somos justificados. Hay una palabra que me gusta muchísimo que dijo el profeta mayor Isaías en el capítulo 59. Quiero buscarlo para leértelo. El por qué la oración no es escuchada eficazmente. Quiero ir al libro de Isaías también, si usted quiere puede buscarlo. Profeta mayor del Viejo Testamento, Isaías. Dice en el versículo 2, Isaías 59, 2, dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Dios se aparta de todo lo que es pecado. Por eso fue que el Señor Jesús dijo cuando estaba en la cruz, cuando estaba muriendo por ti, por mí, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es que el Padre lo haya abandonado, sino que Él le dio la espalda. Tuvo que darle la espalda porque el pecado provocó de que el Padre tuviera que en un cierto instante darle la espalda. Cuando Él estaba cargando con todos nuestros pecados, el Padre pues le da la espalda. Y eso es lo que nos aparta de que Dios puede escuchar nuestras oraciones. Cuando estamos en pecado, cuando no estamos bien delante de Dios, cuando tenemos falta de perdón, cuando no andamos bajo los estatutos de Dios, cuando no estamos correctamente ordenados delante del Padre, y así sucesivamente. También dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que dice la palabra del Señor también que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios va a ser siempre perfecta. Aunque nosotros creamos: ay, pero mira, Dios no me contestó como yo quería. Un no de Dios es algo bueno para nuestra vida. Un no de Dios no siempre es un no. Si es un no que nos conviene. Porque un sí podría acabar con nosotros. Y Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Dice la palabra del Señor que antes que nosotros abramos nuestra boca,
ya Él lo sabía. De modo que nosotros tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Él. Hubieron dos personajes que oraron, y cuando ellos oraron, se pusieron de acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Cuando tú te pones de acuerdo con otra persona para orar, o con más de uno, dos, tres se reúnen y se ponen allí a orar, hay poder en este acuerdo. Y hubieron dos personas que se pusieron de acuerdo para orar, Pablo y Silas. Se pusieron de acuerdo cuando estaban en prisión. Y dice la palabra de Dios que la tierra tembló fuertemente. Óigame bien, cuando un hombre o una mujer que tiene un corazón agradable delante de Dios, que tiene un corazón puro, aunque somos pecadores, pero que trata de apartarse del mal y que quiere agradar a Dios, ora, la tierra tiene que temblar, los demonios tienen que huir, las cosas no se quedan igual, algo tiene que suceder en el mundo espiritual. Pablo y Silas, dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, cuando ellos estaban en la cárcel, se pusieron de acuerdo, oraron, comenzaron a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y mire, aquello fue algo terrible. Dice que hubo un terrible terremoto donde las puertas comenzaron a temblar, y dice que muchas puertas fueron abiertas. Las cadenas se rompieron, los presos fueron libertados, no solamente de cuerpo, sino de espíritu, porque habían dos hombres que se pusieron de acuerdo y los demonios tuvieron que huir. Dice que aquello fue terrible, eso fue un terremoto, fue un sacudión fuerte, porque ellos se habían puesto de acuerdo para orar, y el mundo de la tiniebla huyó de aquel lugar, y dice que las cadenas se cayeron al piso y las puertas se abrieron. Así que yo vengo a exponerte esto delante del Señor. Es muy bueno buscar la intimidad, y sí, sin intimidad es imposible que usted se acerque al Señor, que conozca a Dios. Es imposible, pero también es bueno que nos pongamos de acuerdo con los hermanos, personas que estén en el mismo sentir, en el mismo espíritu, para orar en el poder del acuerdo, porque allí es donde los demonios huyen y cosas grandes suceden en el mundo espiritual. También me llama mucho la atención Ana, una mujer estéril, una mujer que nunca había tenido hijos y que estaba siendo afligida por Penina. Su contrincante la hacía llorar, la hacía sentir mal, la humillaba, porque Penina sí tenía hijos, y dice que subían cada año a hacer sacrificios al Señor, y dice que su esposo le daba una porción escogida a Ana, puesto que él la amaba. Pero Ana era estéril. Ana no había podido tener hijos. Y es allí donde Ana, en esta aflicción, en este proceso, donde fue herida por su contrincante, posiblemente, qué sé yo, cuántas palabras le decía, mira, yo sí tengo hijos, tú no. Y en aquel entonces una mujer estéril era maldita ante la sociedad, era algo muy negativo. Y esto fue lo que provocó que Ana fuera delante de la presencia del Padre, y dice que derramó su alma delante de Dios. Yo creo que sus heridas fueron curadas allí delante del altar. Cuando tú derramas tu alma, cuando tú abres tu corazón sinceramente a Dios y dices, Señor, posiblemente Ana le dijo, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame. Padre, mira mis heridas. Yo creo que allí Dios la curó. Yo creo que allí Dios puso aceite, puso vino en sus heridas. Fue curada allí porque allí Dios hizo el milagro. La oración de Ana fue escuchada. Dice que al tiempo de concebir, dice que Ana dio a luz a Samuel. Esa oración no se quedó en el techo, esa oración llegó a los cielos. Y quiero explicarte ahora que hay ángeles que vienen a recoger las oraciones. Y esto no es que ahora usted va a decir, bueno, pues Rufina se volvió loca. No, esto es bíblico, usted lo puede buscar en la Biblia. Hay ángeles que tienen copas de oro, los cuales se encargan de venir a la tierra y recoger las oraciones. Dice el libro de Apocalipsis que a esas oraciones se le añade incienso,
y dice que las oraciones llegan como un olor grato delante del altar, delante de la presencia de Dios. Así que vale la pena derramar nuestra alma con sinceridad delante de Dios, así como hizo Ana allí en capítulo 1. Dice que ella derramó su alma y Dios la escuchó, capítulo 1, versículo 20. Dice que Dios le concibió lo que ella había pedido delante del Señor. Yo sé que hay personas por ahí que están pidiéndole a Dios no solamente un hijo, no solamente le están pidiendo al Señor ser madre o ser padre, tener una familia más grande, sino que han estado pidiéndole al Señor otros milagros, otras cosas. Vengo a hablarte de parte de Dios, a decirte que no hay imposible para el Señor y que hay algo que te va a impulsar al propósito de Dios, y es que le creas a Dios, que no te quede cabizbaja diciendo, bueno, ya pasó el tiempo, ya tengo 2 años, 10 años, 20, no sé cuántas décadas tenga pidiendo ese favor a Dios. Pero dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ya Él te prometió. Así que esa oración fue ya llevada, sino que dice que todo tiene su tiempo, pero al tiempo del Señor y de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual es perfecta y buena, Dios lo va a hacer. Hay otro personaje que me gusta mucho hablar de él, Elías. Dice que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones, estaba sujeto como cualquier hombre. Y dice que su oración llegó a los cielos. Dice que no llovió durante más de 3 años en la tierra, porque este hombre sujeto a pasiones oró fervientemente a Dios y Dios escuchó su oración. Se mantuvo también firme, creyéndole a Dios, y Dios cerró los cielos, pero también luego cuando oró de nuevo, Dios también abre los cielos para que viniera la lluvia en el tiempo que él oró al Señor para que volviera a llover. Hay otro personaje llamado Jabes, que dice la palabra de Dios que su madre lo había concebido en dolor. Por eso le colocó este nombre Jabes, que significa concebido con dolor. Y me imagino que Jabes creció en un ambiente donde posiblemente sus hermanos, su madre lo maldecían, y también donde vivían era un lugar de paganismo, donde se adoraban a otros dioses, que no era el verdadero Dios de Israel. Pero me gusta mucho que dice que cuando él invocó al verdadero Dios, al Dios de Israel, dice que allí cambió todo. Así que yo vengo a animarte, yo vengo a decirte que invoque al verdadero Dios, porque a veces somos muy ligeros. A veces queremos que Dios nos conteste en la oración, pero estamos adorando a otro Dios, no al verdadero Dios, al Dios de lo imposible. Dice que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese es el Dios que todo lo puede hacer y que nada le es imposible. Si tú le estás pidiendo a otro Dios que no es el Dios verdadero, si le estás ahora mismo pidiendo a un palo, a una piedra, a un papel, o no sé a qué tú le estés pidiendo, ¿por qué vas a ir a la secretaria si tiene allí al jefe verdadero, que es Dios, el Dios todopoderoso? Dice que ya nuestro Señor Jesús rasgó el velo. Por él tenemos acceso directo al trono de la gracia, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Tenemos acceso directo al Padre mediante Cristo Jesús, no solo, porque dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero si tenemos a Cristo, tenemos acceso al Padre, en el nombre de Jesús. También quiero hablarte de Daniel. Daniel dice que allí se levantaron muchos enemigos. Y sabemos que la guerra no es con carne y sangre. La guerra es con huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Pero Daniel tenía un alma invisible. El alma que se llama la oración. Esta es una metralleta en el mundo espiritual. Allí se levantaron muchos envidiosos porque Daniel había llegado a Babilonia con gracia, con favor de Dios, porque él había decidido no contaminarse con el pecado, con la inmundicia que había en Babilonia. Él dijo, no, yo me voy a mantener con mi creencia en mi verdadero Dios. Él había sido llevado allí a Babilonia,
Pero él dijo, no, yo voy a mantenerme firme. Y habían creado un edicto, el rey hizo un edicto para adorar a un Dios de oro, para adorar una imagen. Pero él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Él se opuso a muchas cosas. Fue lanzado al horno de fuego. ¿Qué no le hicieron a Daniel allí, donde Dios lo había llevado con un propósito? Pero vengo a decirte que los propósitos de Dios se cumplen cuando nosotros oramos. Y la oración tuya va a ser eficaz cuando tú no niegues el nombre de Dios. Cuando tú no niegues a tu Dios. Cuando tú no te avergüences de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Daniel no se avergonzó de su Dios. Dice que seguía haciendo lo mismo. 3 veces al día se colocaba en el lugar donde siempre se colocaba y oraba al Dios Todopoderoso. Dice que cuando los envidiosos lo vieron, comenzaron a hacerle guerra, pero Dios estuvo con Daniel. Dios no permitió que los leones le hicieran nada a Daniel, que el fuego consumiera tampoco a aquellos. Dios está contigo si te mantienes fiel, si te mantienes firme, si le buscas en espíritu y en verdad. Porque dice la palabra del Señor que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice que Daniel entraba a su casa, cerraba la puerta y se ponía en la ventana, delante de la ventana, mirando hacia Jerusalén, y allí oraba a su Dios 3 veces al día. No dejes de orar, no dejes de clamar a tu Dios, al Dios que te llamó. Él tiene cuidado de ti. Cuando no sepas cómo orar, dice que el mismo Espíritu Santo de Dios va a interceder por nosotros a la hora que no sepamos cómo orar. Esto lo dice en el libro de Romanos. Dice que el mismo Espíritu de Dios va a interceder por nosotros cuando no sepamos cómo orar. A veces la mejor oración es en silencio. Muchas veces yo me voy de rodillas y me quedo en silencio. A veces ni siquiera digo nada, pero estoy meditando en el Señor. Tengo mi mente allí alineada a los pensamientos de Cristo. Y es allí en el silencio donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde el Espíritu intercede al Padre y dice al Padre, mira, fulano necesita esto, fulana necesita esto, está ahora de rodillas. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 27 dice esto: el Espíritu Santo mismo de Dios es quien va a interceder por ti cuando no sepas cómo orar, cuando esté agobiado, cuando esté agobiada, cuando ya te sientas entre la espada y la pared, cuando no tengas ya más palabras que decirle al Padre. El mismo Espíritu Santo de Dios va a interceder y va a gemir con gemidos indecibles, como dice la palabra del Señor. Muchas personas se preguntarán, pero ¿cuándo debo orar? Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Tenemos que orar siempre. Tenemos que orar incluso en la mente, nuestra mente alineada a la mente de Cristo, alineada a lo espiritual, alineado a cosas buenas, afables, a cosas que son de buen nombre. Allí hablando con el Señor, clamando en todo tiempo. Dice, orad sin cesar en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Tenemos que orar en todo tiempo, porque estamos viviendo tiempos malos. Estamos viviendo tiempos donde el enemigo quiere llevar ventaja. Sabemos, como dice la palabra del Señor, que todo lo que hoy en día está aconteciendo en el mundo era necesario que aconteciera. La palabra se tiene que cumplir, o si no sería una mentira. Entonces dijo el Señor que cuando todas estas cosas acontezcan, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario. Guerra, rumores de guerra, que nación contra nación pelee, reino contra reino, hijo contra padre, vecino contra vecino, los hermanos de las iglesias se comiencen a pelear. Todas estas cosas era necesario que acontezcan. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? No turbarse, tener paz. Y muchas veces es mejor quedarse calladito y dejar que todos hablen, pero nosotros quedarnos callados y esperar que sea Dios que nos diga a qué hora debemos hablar y a qué hora no. En el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos orar? Bueno, Santiago me gusta mucho porque dice que debemos orar creyéndole a Dios. Debemos orar con fe.
Porque el que duda es como las olas del mar que he llevado de lado a lado. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que orar con fe. Tenemos que orar teniendo certeza de que Dios lo hará. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted tiene ya que visualizarse. Que si usted le está pidiendo algo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Él, usted se visualice en eso. Usted ya piense, yo me veo haciendo esas cosas, porque Dios lo hará de acuerdo a su voluntad. Y si Dios te lo prometió, Dios lo hará. Porque como dije al principio, Él no miente. Él no es hombre, hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que ya te dijo que iba a hacer. En Marcos capítulo 11, versículo 23, también habla de la fe. Dice que aquel que mantiene una fe, como dice aquí el libro de Marcos capítulo 11, va a poder mover las montañas, va a poder mover los problemas, va a poder quitar los problemas por vía de su fe. También dice que debemos orar con acción de gracias. Tenemos que darle las gracias anticipadas al Señor. Orar diciéndole, Señor, gracias porque ya me lo diste. Gracias, Señor, porque yo lo creo. Filipenses 4:6. Orar, pero con acción de gracias. Que usted ya diga, Señor, ya te doy las gracias porque lo doy por hecho. Ya lo veo. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad que ha hecho. Gracias, Padre, porque tú has dicho en tu palabra que nosotros fuimos sanados, que fuimos curados. Que si estás enfermo o enferma, tiene un familiar enfermo, que tú le creas a Dios que por la llaga de Cristo fuimos curados y sanados. Que ya Él llevó toda dolencia a la cruz del Calvario. Que le creas, porque cuando le crees a Dios, tú provocas el milagro mediante la fe. Entonces, muy importante que usted ya le dé las gracias a Dios, le diga gracias, Señor, porque ya me lo has dado. Dice que cuando vayamos a orar, tenemos que tener un corazón con acción de perdón. De nada le sirve a usted ir a orar con un corazón lleno de falta de perdón. Mire, su oración va a llegar ni al techo, va a llegar. Su oración no va a subir ni al techo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que si usted está orando y se acuerda de que usted tiene un problema con alguien, o si usted quiere llevar una ofrenda al altar, mire, devuélvase y no lleve la ofrenda, porque Dios no la va a recibir si usted tiene un corazón lleno de raíz de amargura y lleno de odio, de falta de perdón. Usted, antes de llevar la ofrenda al altar, devuélvase. Vaya y póngase de cuenta con su hermano, y ahí es donde Dios luego va a recibir su ofrenda. Nosotros tenemos un grupo de intercesión. Diferentes ministros en las naciones nos comunicamos todos los días y comenzamos a interceder por las necesidades del mundo entero y por muchas cosas. Y hoy fue una de las pastoras tan certera, la pastora Damari Caso, que casi todas las cosas que el Señor me había dicho en oración para hablarlo aquí, ella cuando entré a orar, porque entré como 15, 20 minutos más tarde, era lo mismo que el Señor me había ministrado. Y yo sé que hoy Dios está hablando a alguien. Nosotros hoy hablamos que cuando vayamos a orar debemos de ir con un corazón limpio, un corazón puro delante del Señor. Dice la palabra de Dios que solamente aquellos que tengan un corazón limpio y puro verán a Dios. Aquellos que tengan un corazón perdonador son los que van a heredar la vida eterna. Así que cuando usted vaya a orar, vaya con un corazón con acción de perdón. Que si usted ha ofendido a alguien, usted le perdone. Y siempre pedir en el nombre de Jesús. Bueno, señores, ya el tiempo se ha agotado, es una pena, pero se ha agotado el tiempo. Yo te invito a orar en todo tiempo, gemir, velar, porque los tiempos son malos. Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que tener la mente comunicada con el Señor, porque el Señor está por venir. El tiempo se está terminando. Y también vengo a decirte que Jehová se acordó de ti. Busca